Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Mi nombre, para todos aquellos que aún no me conocéis, es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a continuar estudiando la LAJA, es decir, la Ley de Administración de la Junta de Andalucía. Y vamos a estudiar los principios de organización y actuación de la Junta de Andalucía. Comenzamos con el artículo 3 de esta Ley de Administración de la Junta de Andalucía, que es muy importante en oposiciones porque recoge los principios que debe guiar la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía. Este artículo explica cómo debe comportarse la Administración. No trata solo de qué hace, sino de cómo debe actuar, qué valores debe respetar y cuáles son las reglas básicas de una buena administración pública. El artículo comienza diciendo que la Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general. Esto significa que la Administración no actúa para beneficiar a un político o a un partido o a una persona concreta, sino que debe actuar pensando en toda la ciudadanía. Por ejemplo, cuando la Administración arregla una carretera, no lo hace para beneficiar a un vecino concreto, sino que lo hace por interés general. La objetividad se refiere a que la Administración debe actuar sin favoritismo, sin enchufismo y sin discriminación. Por ejemplo, en una oposición pública, todos los aspirantes deben tener las mismas oportunidades. La Administración debe respetar la ley y no puede actuar como quiera. Debe obedecer a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a las leyes y a las normas jurídicas. La Administración siempre está sometida al principio de legalidad, es decir, solo puede hacer lo que la ley le permite. Este artículo establece una lista de principios de organización y actuación que no hace falta memorizar sin entender. Vamos a comprender cada principio y vamos a poner ejemplos fáciles para que no tengáis que memorizar. Comenzamos con el principio de eficacia, que significa que la Administración debe conseguir los objetivos que tiene encomendado. No basta con hacer trámites, crear normas o trabajar mucho. Lo importante es que el resultado sea útil y efectivo para la ciudadanía. Por ejemplo, la Administración crea una ayuda para jóvenes. La Administración sería eficaz si los trámites se llevan a cabo rápidamente, si resuelve solicitudes, si paga las ayudas a tiempo y si los jóvenes pueden acceder a la vivienda. En este caso se consigue el objetivo. Por el contrario, la Administración sería ineficaz si los expedientes quedan paralizados, si se producen retrasos de un año, si hay errores constantes y si la ayuda nunca llega. En este caso no se logra el objetivo. La diferencia entre eficacia y eficiencia es muy importante y es la siguiente. La eficacia trata de conseguir el objetivo. La eficiencia trata de conseguir el objetivo usando bien los recursos. Por ejemplo, si hablamos de eficacia, la Administración consigue digitalizar todos los expedientes y tendría el objetivo cumplido. Si hablamos de eficiencia, además de conseguir el objetivo, gasta poco dinero, usa menos papel, reduce tiempo y personal. Lo hace optimizando recursos. Vamos ahora con el principio de jerarquía, que significa que dentro de la Administración existen órganos superiores y órganos subordinados. Es decir, hay una estructura de arriba hacia abajo, donde unos órganos dirigen y otros obedecen. La Administración no funciona de forma desordenada, tiene una organización escalonada. Por ejemplo, piensa en una pirámide. Arriba están los órganos superiores y abajo están los órganos dependientes. Cada nivel recibe instrucciones del superior. Por ejemplo, imagínate la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Dentro de dicha consejería puede haber consejero o consejera, viceconsejería, direcciones generales, servicios y secciones administrativas. La jerarquía implica que el órgano superior puede dar instrucciones, dirigir las actividades, supervisar, coordinar, etc. Por ejemplo, un director general dicta instrucciones a un servicio administrativo sobre cómo tramitar becas. Eso es jerarquía administrativa. Este principio sirve para que la administración funcione de forma ordenada, coordinada y eficaz.
Pero tenéis que tener en cuenta que la jerarquía no permite hacer cualquier cosa. El órgano superior también debe respetar la ley, las competencias y el procedimiento administrativo. Por ejemplo, un superior no puede ordenar a un subordinado hacer algo ilegal porque la administración está sometida a la ley. Vamos con el principio de descentralización funcional, que significa que la administración crea o utiliza entidades separadas para gestionar determinadas funciones o servicios con cierta autonomía, en lugar de hacerlo todo desde la estructura central. Por ejemplo, la Junta de Andalucía no gestiona todo directamente desde sus consejerías, sino que crea entidades como agencias, sociedades públicas o fundaciones. Estas entidades se encargan de tareas concretas. Por ejemplo, la Junta quiere gestionar políticas de empleo. En lugar de hacerlo directamente, utiliza el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, que tiene su propia organización, gestiona servicios de empleo y actúa con autonomía funcional. El siguiente principio es desconcentración funcional y territorial. La administración reparte competencias dentro de la misma organización, trasladando decisiones a órganos más cercanos o especializados, pero sin crear nuevas entidades con personalidad jurídica propia. Existen dos tipos: la desconcentración funcional, donde se reparten funciones entre órganos especializados. Por ejemplo, una consejería delega en una dirección general la resolución de expedientes de subvenciones. Sigue siendo la misma administración, solo cambia quién decide. Por su parte, la desconcentración territorial se refiere a trasladar competencias a órganos que están situados en el territorio y que están más cerca del ciudadano. Por ejemplo, en lugar de tramitar todo en Sevilla, la delegación territorial de la Junta en Cádiz o Málaga resuelve expedientes. O, por ejemplo, la Consejería de Educación está en Sevilla, pero la delegación provincial gestiona matrículas y centros educativos. En este caso no hay una nueva entidad, se trata de órganos que están repartidos por el territorio. Hay que diferenciar desconcentración y descentralización funcional. La desconcentración se da dentro de la misma administración, sin personalidad jurídica propia. Y la descentralización funcional es que se crean entidades nuevas, como agencias o empresas públicas. El principio de coordinación significa que los distintos órganos y entidades de la Administración de Andalucía deben actuar de forma armonizada y coherente para poder alcanzar los fines públicos, evitando duplicidades, contradicciones o actuaciones aisladas. Aunque el artículo 3 se limita a enumerar la coordinación como uno de los principios generales de organización y funcionamiento, el artículo 4 desarrolla su contenido, indicando que la Administración de la Junta de Andalucía constituye un sistema integrado de órganos y entidades que está informado por el principio de coordinación. Esto implica que los distintos órganos administrativos deben trabajar de forma conjunta y ordenada. Deben perseguir objetivos comunes previamente planificados y las consejerías y entidades dependientes deben ajustar su actuación a criterios y directrices comunes. Y se busca garantizar la máxima eficacia y diligencia en la prestación de los servicios públicos. Continuamos con el principio de lealtad institucional, que implica que las distintas administraciones públicas y los órganos de una misma administración deben actuar con respeto mutuo, colaboración y cooperación, teniendo en cuenta los intereses generales y las competencias de cada institución. En la práctica, esto significa que cada órgano debe respetar las competencias de los demás, debe facilitar la información necesaria cuando otra administración o entidad pública lo requiere. Debe colaborar para alcanzar objetivos comunes de interés público y debe evitar actuaciones que dificulten o perjudiquen la acción de otra administración. Por ejemplo, si la Junta de Andalucía necesita información de un ayuntamiento para tramitar una actuación pública, el ayuntamiento debe facilitarla y colaborar
dentro de sus competencias. Del mismo modo, la Junta debe actuar con respeto hacia la autonomía municipal. El principio de buena fe significa que la Administración y los ciudadanos deben actuar con honestidad, confianza mutua, transparencia y coherencia, sin engaños ni actuaciones abusivas. La Administración debe respetar las expectativas legítimas que genera con sus actuaciones y comportarse de manera leal con la ciudadanía. Por ejemplo, imaginad que la Junta de Andalucía publica una convocatoria de ayudas para autónomos y en las bases indica que los solicitantes deben presentar 3 documentos concretos. Una persona presenta su solicitud dentro del plazo y aporta exactamente esos 3 documentos. Después de finalizar el plazo, la Administración le deniega la ayuda porque le falta un cuarto documento que no aparecía en las bases ni fue requerido durante la tramitación. Esto podría considerarse contrario al principio de buena fe, porque el ciudadano actuó confiado legítimamente en la información proporcionada por la Administración y ésta no actuó de forma coherente con lo que había comunicado. Seguimos con el principio de confianza legítima, que protege las expectativas razonables que una persona ha formado a partir de las actuaciones, decisiones o información proporcionada por la Administración. Esto significa que la Administración no debe cambiar de forma inesperada sus criterios o actuaciones, cuando ello perjudique a quienes confiaron legítimamente en su comportamiento anterior. Por ejemplo, imaginad que la Junta de Andalucía lleva varios años concediendo una determinada subvención a asociaciones culturales, siguiendo unos criterios públicos y estables. Una asociación organiza su actividad y realiza gastos confiando en esos criterios. Si la Junta modifica repentinamente los criterios durante la tramitación de la convocatoria, sin aviso previo ni periodo de adaptación, y excluye a esa asociación, podría verse afectada por el principio de confianza legítima, ya que la entidad habría actuado basándose razonablemente en las actuaciones previas de la Administración. La diferencia con la buena fe es la siguiente. La buena fe exige que la Administración actúe de forma honesta y coherente. Sin embargo, la confianza legítima protege la expectativa razonable que el ciudadano ha formado a partir de esa actuación administrativa. Seguimos con el principio de transparencia, que significa que la Administración debe actuar de forma abierta y accesible, facilitando a los ciudadanos información sobre su organización, actividades, decisiones y uso de los recursos públicos. Su finalidad es que los ciudadanos puedan conocer cómo actúa la Administración y controlar que su actuación sea objetiva y conforme al interés general. Por ejemplo, la Junta de Andalucía publica en su portal de transparencia información sobre contratos públicos, subvenciones concedidas, presupuestos, retribuciones de altos cargos y planes de actuación. Y gracias a ello, cualquier ciudadano puede consultar quién ha recibido una subvención o cuánto ha costado una determinada obra pública. El siguiente principio es el principio de colaboración y cooperación en su relación con otras administraciones públicas. La Administración debe trabajar conjuntamente con las demás administraciones públicas, prestándose ayuda mutua, intercambiando información y coordinando actuaciones para servir mejor al interés general. La diferencia entre colaboración y cooperación es la siguiente. La colaboración es una ayuda o un apoyo entre administraciones en el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, la cooperación es una actuación conjunta y voluntaria para alcanzar objetivos comunes. Por ejemplo, la Junta de Andalucía coopera con la Administración General del Estado en la gestión de ayuda para agricultores, compartiendo información y coordinando procedimientos para evitar que los ciudadanos tengan que presentar la misma documentación varias veces. Seguimos con el principio de eficiencia en su actuación y control de los resultados. La Administración debe utilizar los recursos públicos, es decir, dinero, personal, tiempo
y medios materiales de la mejor forma posible para alcanzar su objetivo, obteniendo el máximo rendimiento con el menor coste posible. Además, no basta con actuar, debe evaluar y controlar los resultados para comprobar si las medidas adoptadas han sido eficaces y si los recursos se han empleado correctamente. Por ejemplo, la Junta de Andalucía pone en marcha un programa de formación para desempleados. Actuar con eficacia supone organizar los cursos aprovechando adecuadamente los recursos disponibles, evitar gastos innecesarios, medir posteriormente cuántos participantes encontraron empleo gracias al programa y analizar si los objetivos se cumplieron y, en caso contrario, introducir mejoras. El siguiente principio es el principio de programación de su objetivo. La Administración no debe actuar de forma improvisada, sino que debe planificar previamente lo que pretende conseguir, fijando objetivos, prioridades, plazos y recursos para alcanzarlo. La programación permite organizar la actividad administrativa y orientar todas las actuaciones hacia unos resultados concretos. Por ejemplo, la Junta quiere reducir el abandono escolar. Para ello, elabora un plan en el que establece el objetivo de reducir el abandono escolar en un determinado porcentaje. Fija las actuaciones necesarias, es decir, conceder becas, refuerzo educativo, orientación académica, etc. También debe determinar los recursos económicos y humanos que se destinarán y establecer un calendario y mecanismo de seguimiento. Continuamos con el siguiente principio, que es el principio de coordinación y planificación de la actividad. La Administración debe actuar de forma organizada, planificada y coordinada, de modo que todos sus órganos y entidades trabajen en la misma dirección para alcanzar los objetivos públicos. La planificación consiste en fijar previamente objetivos, actuaciones, recursos y plazos. Y la coordinación consiste en armonizar la actuación de los distintos órganos para evitar duplicidades, contradicciones o actuaciones aisladas. Por ejemplo, la Junta de Andalucía desarrolla un plan para combatir los incendios forestales. La planificación se refiere a todas las actividades que establecen los medios, el personal, el presupuesto y las zonas prioritarias. Sin embargo, la coordinación se refiere a las distintas consejerías, servicios de emergencia, agentes forestales y entidades implicadas para que actúen de forma conjunta y eficaz. Vamos con el principio de racionalidad organizativa, que significa que la Administración debe organizarse de forma lógica, sencilla y eficiente, evitando estructuras innecesarias, duplicidades de órganos y trámites excesivos. Busca que la organización administrativa sea más simple, menos compleja, que sea más clara, con unas funciones bien definidas, que sea más eficiente, con una mejor utilización de los recursos, que no existan duplicidades y que cada órgano tenga una competencia bien delimitada. Por ejemplo, la Junta de Andalucía decide reorganizar varias direcciones generales que realizaban funciones muy parecidas en materia de empleo. Antes de aplicar este principio, existían distintos órganos que gestionaban ayudas y programas similares, generando solapamiento. Después de aplicar este principio, se unifican en una sola estructura administrativa más clara, reduciendo trámites y mejorando la gestión. Seguimos con el principio de racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos. La Administración debe diseñar y tramitar sus procedimientos de forma que sean más sencillos, rápidos y eficientes, evitando trámites innecesarios y reduciendo los tiempos de respuesta al ciudadano. Todo esto se basa en tres ideas clave. La racionalización trata de ordenar y hacer coherente el procedimiento, eliminando pasos superfluos. La simplificación trata de reducir documentos, requisitos y trámites innecesarios. Y la agilidad trata de resolver los procedimientos en el menor tiempo posible. Por ejemplo, la Junta de Andalucía implanta un procedimiento digital para solicitar ayuda al alquiler.
Antes de aplicar este principio, el ciudadano tenía que presentar documentos en papel en varias oficinas. Ahora, aplicando dichos principios, se presenta todo online. Se consultan datos automáticamente con otras administraciones y se reduce el tiempo de resolución. Por lo tanto, el resultado es más rápido, sencillo y con menos carga administrativa. Seguimos con el principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad, neutralidad y sin favoritismo, tratando a todos los ciudadanos por igual y basando sus decisiones exclusivamente en la ley y en los criterios establecidos. Esto implica que los empleados públicos y los órganos administrativos no pueden beneficiar o perjudicar a nadie por intereses personales, políticos o económicos, que deben resolver los asuntos con criterios objetivos y que deben garantizar la igualdad de trato en situaciones similares. Por ejemplo, la Junta de Andalucía convoca unas ayudas públicas para empresas. Si dos empresas cumplen exactamente los mismos requisitos, ambas deben recibir el mismo trato y no puede concederse la ayuda a una por amistad, presión o interés particular de un funcionario. El siguiente principio es el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. Según este principio, la Administración debe garantizar que hombres y mujeres reciban el mismo trato y tengan las mismas posibilidades de acceso, participación y desarrollo en todos los ámbitos públicos, especialmente en el empleo público, ayuda, servicios y políticas públicas. Esto implica no discriminar por razón de sexo, eliminar obstáculos que garanticen desigualdades reales y promover medidas que compensen situaciones de desventaja, como puede ser la igualdad efectiva y no solo formal. El siguiente principio es el principio de no discriminación. La Administración debe tratar a todas las personas por igual, sin excluirlas, perjudicarlas o darles un trato diferente por razones personales o sociales que no están justificadas legalmente. Prohíbe cualquier trato desigual basado en motivos como sexo, origen racial o étnico, edad, discapacidad, religión o creencias, orientación sexual y cualquier otra condición personal o social. El siguiente principio es el principio de proximidad a la ciudadanía. La Administración debe organizar y prestar sus servicios de forma que estén lo más cerca posible de las personas, facilitando el acceso, la atención y la resolución de trámites sin que el ciudadano tenga que desplazarse innecesariamente o soportar cargas excesivas. Esto implica descentralizar servicios administrativos, facilitar la atención en el lugar donde vive el ciudadano, usar medios digitales y oficinas cercanas y reducir desplazamientos y burocracia. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, para aplicar este principio, permite que muchos trámites se realicen a través de la sede electrónica, en oficinas de atención a la ciudadanía que están cercanas al domicilio o en algunos casos en ayuntamientos mediante ventanilla única. Esto evita que los ciudadanos tengan que desplazarse a la capital provincial para realizar gestiones. El siguiente principio es el principio de responsabilidad por la gestión pública. La Administración debe responder por sus actos y decisiones, especialmente cuando por un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos se causa un daño a los ciudadanos. En este principio tenemos que distinguir, por un lado, la responsabilidad de la Administración, que es la que debe reparar los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos cuando proceda legalmente. Y por otro lado, la responsabilidad de los empleados públicos, que deben actuar conforme a la legalidad y pueden responder disciplinariamente o legalmente si incumplen sus obligaciones. Por ejemplo, la Junta de Andalucía realiza una obra en una carretera autonómica y debido a una mala señalización se produce un accidente que causa daños a un vehículo. El afectado puede reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración pública para ser indemnizado por los daños causados. El último principio,
que regula este artículo es el principio de buena administración y calidad de los servicios. Establece que la Administración debe actuar de forma eficaz, eficiente, cercana y orientada al ciudadano, garantizando que los servicios públicos se prestan con calidad, rapidez, transparencia y corrección. Esto implica ofrecer un servicio ágil y comprensible, resolver los procedimientos en plazo razonable, tratar al ciudadano con respeto y atención adecuada, mejorar continuamente la gestión pública y evitar errores, retrasos o cargas innecesarias. Por ejemplo, la Junta de Andalucía implanta un sistema de cita previa y tramitación electrónica para las oficinas de atención al ciudadano. Gracias a ello, se reducen las colas, los trámites se resuelven más rápido, el ciudadano puede hacer gestiones desde casa y se mejora la atención y la satisfacción del usuario. Una vez que hayamos estudiado todo el artículo 3 de la LAJA, vamos con el artículo 4, que establece que la Administración de la Junta de Andalucía no es un conjunto de oficinas independientes, sino un sistema único formado por consejerías, direcciones generales, delegaciones territoriales y entidades públicas dependientes. Todas trabajan dentro de una misma estructura y todos esos órganos deben trabajar coordinados, evitando duplicidades, es decir, hacer lo mismo dos veces, contradicciones, que cada uno vaya por su lado, y desorganización. La idea es que cada uno de estos órganos haga su parte, pero todos en la misma dirección. La organización debe permitir que la administración sea eficaz, es decir, que cumpla objetivos, y que sea rápida y eficiente, sin retrasos innecesarios. Cada consejería debe fijar objetivos comunes, organizar a su órgano para cumplirlos y asegurarse de que todos trabajan alineados. Cuando participan varias consejerías, el Consejo de Gobierno fija criterios comunes, orientaciones y objetivos compartidos. Con esto se evita que cada consejería actúe por su cuenta. Y para terminar ya con este vídeo tendríamos que ver el artículo 5, pero como se refiere al principio de buena administración y ya lo hemos visto en el artículo 3, con esto ponemos punto y final al vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara, por acompañarme y te espero en el próximo vídeo.